En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Pidamos humildemente perdón al Señor por nuestros pecados. Tú que a ejemplo de María nos invitas a creer en tus promesas, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que a ejemplo de María nos haces fuertes en la esperanza, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que a ejemplo de María nos infundes el espíritu del amor fraterno, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te suplicamos, Padre, que nos ayude la gloriosa intercesión de la Virgen María y con su protección podamos llegar a Cristo, monte de salvación, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Elías, el profeta, es modelo de fidelidad y búsqueda del rostro de Dios para Eliseo. Lectura del primer libro de los Reyes. Elías partió de allí y encontró a Eliseo,
hijo de Safá, que estaba arando. Delante de él había 12 yuntas de bueyes, y él iba con la última. Elías pasó cerca de él y le echó encima su manto. Eliseo dejó sus bueyes, corrió detrás de Elías y dijo: déjame besar a mi padre y a mi madre, luego te seguiré. Elías le respondió: sí, puedes ir. ¿Qué hice yo para impedírtelo? Eliseo dio media vuelta, tomó la yunta de bueyes y los inmoló. Luego, con los arneses de los bueyes, asó la carne y se la dio a su gente para que comieran. Después partió, fue detrás de Elías y se puso a su servicio. Palabra de Dios. Jesús, el Maestro, nos llama a su seguimiento. Escuchémoslo. Nos ponemos de pie para escuchar el Evangelio. Nuestras voces proclamen
El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Estaba Juan con 2 de sus discípulos y mirando a Jesús que pasaba dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y viendo que lo seguían, les preguntó: ¿Qué quieren? Ellos les respondieron: Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Uno de los 2 que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este momento vamos a presenciar un video donde explica un poquito lo que es el Pacto Educativo Global que el Papa Francisco nos invita. Y vamos a mirar allá en la proyección que vamos a tener en este momento. La questione che riguarda tutti. El Papa ha propuesto transformar la educación en un creador de fraternidad, paz y justicia. Lo hizo en un video mensaje a los participantes de la conferencia sobre el Pacto Mundial de Educación organizado por el Vaticano en la Universidad Lateranense. Un tale investimento formativo basato su una rete di relazioni umane e aperte dovrà assicurare a tutti l'accesso a un'educazione di qualità, all'altezza della dignità della persona umana e della sua vocazione alla fraternità. Francisco invitó a los líderes mundiales, instituciones y educadores a dejar atrás los enfoques superficiales de la educación, centrados en la utilidad, los resultados y la burocracia. Che confondono educazione con istruzione e finiscono per atomizzare le nostre culture. Piuttosto ci è chiesto di perseguire una cultura integrale, partecipativa y poliédrica. El Papa ofreció 7 puntos clave para el futuro de la educación. Estos son: respetar la dignidad humana, escuchar a los jóvenes, promover la educación de las mujeres, reconocer la importancia de la familia en la educación, incluir a los vulnerables y marginados, encontrar nuevas formas de entender la economía y la política y proteger el medio ambiente. En el encuentro también intervino la directora general de la UNESCO. Dijo que la educación es un bien común que debía ser un catalizador de la paz y solidaridad, mientras que el prefecto de la Congregación para la Educación Católica, Cardenal Giuseppe Versaldi, apoyó el llamado del Papa a impulsar un nuevo modelo cultural. El Papa tenía previsto reunir a líderes de todo el mundo para lanzar este pacto global, pero al final el encuentro se ha hecho de modo virtual.
Bueno, y estamos continuando un poco con lo de ayer, que fue tan rico, ¿no? Ayer tan... Y al lado de dos grandes educadores acá, entonces uno tiene que dejar el paso, a los que saben, ¿no? Son como decía, no sé si se acuerdan, el padre Antonio Massa Rondo, que decía: yo no soy un académico, un intelectual, soy un cura inquieto intelectualmente. Bueno, así son los tres. Son compañeros, falta uno, el padre Diego. Son compañeros de seminario, eran compañeritos de travesuras. Y de hace años, ya desde el 80, ¿no? 80. El 80. Hace unos cuantos años que nos conocemos ya, así que podemos hablar tranquilamente, que si yo digo cualquier barbaridad ellos no me van a contradecir, tampoco. Ayer la verdad que quedamos todos muy movilizados, ¿no? Por el tema de lo que compartimos ayer a la noche, ¿no? Y quedó justamente en uno de los temas que salió fue el tema del día de hoy, que es el tema de la educación. Y en este tema de la educación, los dos textos que escuchamos primero de la palabra de Dios también son muy movilizantes y nos presentan dos alternativas muy interesantes acerca de la educación. Primero la de Eliseo y Elías, ¿no? Eliseo sigue a Elías, ¿no? Después, este hermoso relato que escuchamos, dice que Eliseo después partió y fue detrás de Elías y se puso a su servicio. Y todo alumno, todo estudiante, va detrás un poco de cada educador. El educador también le marca al estudiante un camino, le indica un camino, ¿no? El educador es el que comparte el camino que él ya recorrió con el educando, comparte el camino que él ya hizo con ese que lo está comenzando, ¿no? Por otro lado, la lectura del Evangelio de Juan. Cuando los chicos, los adolescentes, los niños, los adultos, a cualquiera de los que somos docentes nos preguntan: señorita, profesor, ¿cómo es la materia? ¿Cómo va a ser la materia? Bueno, uno le dice: esperá y vas a ver cómo va a ser la materia, ¿no? Lo del texto del Evangelio. Vengan y verán. Vení, vamos a hacer este camino de este tiempo, de este año, de este proyecto juntos, y te vas a ir dando cuenta cómo, qué es lo que encierra, ¿no? Este interrogante que vos tenés. Y cuando nos encontramos en el camino de la educación, no nos encontramos solos. No es que cada uno de nosotros parte desde la soledad, ¿no? Caminamos en compañía. Caminamos en la compañía del educador y caminamos en la compañía también de nuestros compañeros, de los otros educandos. Ninguno hace el camino de la educación solo. Y el Papa recién, yo no lo había escuchado, y es una cosa muy interesante la que dijo, ¿no? Una cosa es educar y otra cosa es instruir, decía el Papa recién, ¿no? El educador es el que le ayuda a sacar de adentro, ¿no? El edúchere, ¿no? El que ayuda a sacar de adentro lo que el educando tiene, la riqueza esa que el educando tiene. El que instruye al otro lo instruye de afuera, ¿no? ¿no? El va y le mete adentro algo que el otro no tiene. El educador es el que saca la riqueza del educando, más que transmitirle conocimientos. El educador es el que descubre la riqueza de esa
como decía recién acá el video, el Papa que pone que el acento tiene que estar dado en la persona, ¿no? El educador es el que descubre la riqueza personal del educando, más que ser de esos profesores que dan contenidos, ¿no? Como si el otro fuera un frasco vacío. El otro no es un frasco vacío. Entonces, el educador es el que ayuda a sacar esa riqueza que está usando el texto bíblico, ¿no? De lo viejo y de lo nuevo, de lo que el educando trae con lo que el educando va creando. Bueno, hay mucho para decir, ¿no? Hay mucho, la casa común, ¿no? No hay educación posible sin el cuidado de la casa común. Casa común que será el aula, casa común que será la institución educativa, casa común que es el barrio, la ciudad, el medio ambiente, el hogar. Y acá es interesante también tener en cuenta a los papás. No hay mejor educador que el padre y la mamá, los padres. No hay mejores educadores que los padres. Los padres son los que mejores saben sacar, o los que saben sacar lo mejor de cada uno de sus hijos. Y les saben ayudar a los hijos a que compartan lo mejor de ellos en su ámbito familiar, pero también con los otros, ¿no? Con el barrio, con los vecinos, con los amigos, con la familia. Así que bueno, hay tanto para reflexionar hoy. Yo me callo porque si no vamos a estar como ayer, que tuvimos que cortar porque se nos venía la policía. Me hacía acordar tanto a eso que el Papa Francisco, con lo que has dicho, me hacía acordar aquello que el Papa Francisco un día nos sorprende, creo, ¿no? Por lo menos nosotros los sacerdotes, cuando nos pide que la vida pastoral no sea como... no dijo estas palabras, No se entiende. Me saco. Le decía que me hacía acordar del Papa Francisco cuando él nos pedía a nosotros, sobre todo creo que a los pastores, ¿no? Que en una renovación como pastores, las actitudes que tenemos nosotros no sean como quizás traemos, ¿no? Que es como una especie de administrativo, como una persona que hace es como si uno tuviera un oficio, un trabajo, ¿no? Que sabe qué condiciones se requieren para tal o cual cosa, cuáles son las obligaciones y derechos que se tienen, pero es como ir a una comunidad, es como ir a una oficina donde se hace un trámite, ¿no? Entonces nos pedía que en esa renovación pastoral fuéramos verdaderamente pastores, aquellos que cuidan el rebaño. Y la imagen tan linda esa que él ponía de el pastor con olor a oveja, quizás es mucho más fuerte cuando el Evangelio dice que el pastor da la vida por las ovejas, no las abandona, no las dispersa. Y el enemigo sí tiene esa actitud, ¿no? de aprovecharse de las ovejas, de beneficiarse de ellas y ¿cómo se llama? De dispersarlas, de generar una división. Por eso me acordaba de eso, porque también nosotros en la dimensión esta educativa tenemos que educarnos como verdaderos pastores. Es más fácil administrar algo, hacer, digamos, lo que está establecido en un reglamento. Es fácil hacerlo cuando uno aprende la técnica, la domina con muchísima facilidad y sabe sacarle ventajas a eso. Hay una frase que a mí hace unos años me duele cuando me la dicen en la parroquia.
generalmente me dicen las personas, lo que pasa, padre, que yo sé que usted está muy ocupado. Yo sé que tiene muchas cosas que hacer. Yo sé que usted tiene tanto que hacer que lo que yo le vengo a plantear es tan insignificante para una persona tan importante como usted, y la macana que uno se la cree a veces. Entonces esas cosas a mí me han despertado mucho a buscar un cambio. Y convertirse, cambiar, no es fácil, porque significa dolor, dolor por lo que uno hizo mal o por lo que hizo de un modo. Significa dolor porque hay que abandonar una actitud en la cual uno se sentía seguro, cómodo, bien. Y dolor también porque uno ve, quizás, no sé si está bien dicho esto, si uno ve el abandono en el cual están las ovejas. Así que bueno, también me hacía acordar de eso con lo que estaba diciendo, ¿no? De qué importante que también nosotros nos eduquemos en esa dimensión pastoral, y que lo que nosotros tenemos, digamos, como ese frasco, lo que tenemos adentro es el llamado que Dios nos ha hecho. Es lo único que tenemos así para hacerlo fructificar en actitudes verdaderamente de pastor. Así que bueno, eso creo que es lo que puedo compartirle. Yo quisiera que nos quedáramos con este evangelio que se nos ha propuesto. En primer lugar, un verdadero discípulo, dice, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Bueno, en primer lugar, esto de saber escuchar, saber descubrir a Jesús, ¿no? Y entonces dice que lo siguieron. Yo quisiera subrayar esto sobre todo, ¿no? Jesús se dio vuelta y le preguntó qué buscan o qué quieren. Maestro, ¿dónde vives? Maestro, ¿dónde vives? Que traducido, bueno, dice, vengan y lo verán. Y fueron con él y se quedaron con él ese día. Bueno, yo me parece que, yo siempre digo, un alumno va ciertas horas a la escuela, 4 horas, ponele, de 8 a 12. Pero un discípulo vive con el maestro. Es distinto porque la educación es más completa, más integral, ¿no? Más vivencial también. Qué sorprendente que la educación ahora, dice el Papa, que tiene que apuntar a humanizar a las personas. Es muy llamativo eso. Cuando hablamos también de evangelización, también hablamos de lo mismo, ¿no es cierto? Que hay que humanizar. Por eso, conviviendo estos discípulos con Jesús, bueno, me imagino cuánto habrán aprendido a través de la humanidad de Jesús, viviendo con el Maestro. También otro aspecto importante, que la fraternidad que se da. En este caso fueron 2 hermanos, sí. Pero también es importante este contacto, digamos, porque no es lo mismo virtualmente que estar presente. Los vínculos humanos me parece que se potencializan mejor tratándolos, ¿no? Conviviendo.
Y bueno, yo no sé, yo del pacto educativo sé muy poco, pero me parece a mí que apunta a eso, ¿no? A la solidaridad y a la humanización del hombre, ¿no? Que sea más humano, que sea más humano. Bueno, eso es lo que puedo aportar. Me parece a mí que lo más fuerte siempre ha sido la pedagogía del ejemplo. Porque estudiamos nosotros para ser educadores tantas líneas pedagógicas, pero la pedagogía del ejemplo es la infalible, la de los gestos, la de las rutinas que tienen que ver con el amor, con ese gesto. Ahí no hay teoría, es algo que tiene que ver con ese contacto humano. Yo hace ya casi 33 años que soy docente, soy profesora de historia y ahora estoy a cargo de una escuela secundaria que tiene 1.120 alumnos. El año pasado hubo que crear una escuela virtual sin muchos recursos porque es una escuela pública. No todos los chicos tienen internet, entonces había que arreglárselas para hacerles llegar el material a los chicos igual. Y hay otras escuelas que están peor que nosotros, en donde los profes además tienen que ir a darles los alimentos, el bolsón de alimentos y las guías que venían impresas. Entonces, bueno, el compromiso nuestro, uno le pone todo, como el cuento del padre Menapache. Yo me acuerdo que una vez dije, cuando me pasé de una escuela a otra, yo ya no voy a ser más chancho en esta escuela, ahora voy a ser vaca. Pero no, imposible. Imposible dejar de ser chancho, o sea, uno siempre termina poniendo en el cuerpo. Si no, no se puede ser docente de otra manera, hay que dedicarse a otra cosa. Y estaba pensando ahora en todos estos grupos de docentes que estamos en contacto, que pedían mucha oración por la vida que perdió una docente en el sur por la explosión del gas. Una chica de 34 años que deja 2 criaturas, a su esposo. Había terminado de la carrera, estaba haciendo su primer suplencia en esa escuela y ha fallecido. Porque bueno, las escuelas están así, mi escuela también está así. Se incendió en mayo, había una pérdida de gas, tuvimos que pedir que cortaran el gas. Se enojaron los padres, por otro lado, porque no entendían que era mejor pasar un poco de frío y no correr el riesgo de explotar. Bueno, esas son las situaciones que uno va viviendo. Al punto que a mí me llega ya la posibilidad de jubilarme el año que viene, pero estoy en esa encrucijada. Tengo la posibilidad de seguir trabajando en la docencia un par de años más. Y si realmente, porque a pesar de todas las líneas pedagógicas que dicen que no es un apostolado, para mí sí es un apostolado. Así que, no sé, me parece que me voy a quedar hasta que me corran. Pero bueno, es una cuestión de vida. No sé, Patricia, si vos compartís esto. Y con la pandemia nos hemos tenido que hacer
buscar la manera, el modo de llegar a nuestros alumnos. Y no hay nada más importante que la presencia del alumno cara a cara, eso no tiene precio. El contacto con el otro no tiene precio. Las pantallas son frías. Bueno, eso nada más. Yo también soy docente, soy maestra de grado, de primaria. El año pasado me tocó ser docente de un 6º grado en la educación pública. Con todo lo que significaba para los chicos tener que pensar en qué escuela secundaria iban a ir, si se estaban bien preparados o no para rendir el examen de ingreso. Y cuando teníamos que hacer llegar las guías fue complejo el hecho de que los chicos recibieran las guías por WhatsApp y a veces las preguntas eran a las 10:30 de la noche, a las 12, que es cuando la mamá, que es policía, traía el teléfono a la casa y a esa hora podían preguntar, o a las 7 de la mañana antes de que se vayan a trabajar. Y eso implicó también un compromiso fuerte nuestro, sobre todo de las 3 maestras de 6º grado, porque no queríamos que los chicos fracasaran en el ingreso al secundario. Y nos ha tocado no solo ser la maestra de lengua, en ese caso el año pasado yo estuve siendo maestra de lengua, este año ya estoy en 4º grado y tengo todas las áreas. Era, señor, por favor llámele usted, mire, lo tengo acá, háblele usted y dígale por qué es importante hacer una guía. Aunque igual pasen, dígale por qué es importante hacer una guía. O me quedó muy fuerte el año pasado una mamá que me llama y estuvimos hablando casi 1 hora por teléfono y me contó todas las peripecias por las que tenía que pasar como madre soltera, con un trabajo, con hijas rebeldes, qué sé yo. Entonces, yo no tengo buena señal adentro de mi casa, estaba hablando por teléfono afuera. Entonces, cuando entra, me dice Eduardo, mi marido, niña, ¿con quién has estado hablando tanto? Y le digo, es una mamá que tenía un problema, pero que ahora también sos psicóloga. Y en parte uno cuando decide ser docente, decide un montón de otras ramas que acompañan. Y recién hace 1 mes y medio, cuando ha terminado el primer trimestre y con el informe del PRT, del periodo de recuperación del secundario, esa mamá me mandó la libreta de su niña con todo logrado. Y esas cosas valen estar 5 horas, dormir 5 horas nomás, o que por ahí te dediquen un estado, señor, Patricia, la vi esperando el micro. Y uno dice, por eso uno es maestro, por eso uno es docente. No se puede percibir la docencia sin lo otro que acompaña, porque el que lo elige sabe que pone la vida, no solamente las 4 horas en el aula y las otras tantas horas preparando. El que se toma en serio la profesión la hace un modelo de vida. Y también implica ir mirándose. Yo he tenido maestras que me han enseñado con punteros, maestras que nos ponían chinches en el guardapolvo para que nos quedemos quietos en el salón. Y he tenido maestras que me han hablado de un amor y me han leído cuentos de una manera tan preciosa que uno también cuando llega a cierta edad va eligiendo qué modelo, ¿no?, seguir. Pero eso también implica el ir mirándose, que creo que eso es ser humano, el poder ir mirándose adentro, ir todo el tiempo evaluándose para tratar de ser mejor persona, y uno tiene que buscar eso en los chicos con los que les toca estar 1, 2, 3, 10 años. Y por un lado, la pandemia también ha llevado a reflexionar mucho y pensar, bueno, ¿cómo ayudo a alguien a ser más humano tan distanciado de
la presencia del otro. Este año también estoy trabajando en el colegio parroquial, en un 6º grado, y lo que los chicos más comentan, los chicos de 6º, es: Señor, ¿cuándo le voy a poder dar un abrazo? Esta necesidad de expresar con el cuerpo todo el afecto. Eso me parece que la pandemia nos está quitando eso. Y a mí siempre me da mucho miedo esto de dejar de humanizarnos. Me da miedo esto. Me da miedo que la tecnología termine quitándome este deseo profundo de abrazar al otro, de mirarlo, de darle un beso. No sé. Sí, que yo comparto todo eso, pero también a mí me cuesta mucho la virtualidad yo doy chicos de 3er grado, doy clase a chicos de 3er grado, y muchas veces pasa que, voy a ir por el otro lado, que los padres trabajan, también llegan a la noche cansados, tienen que presentar la tarea y vos ves que los papás se ponen a hacer las tareas. Como, me han mandado trabajos prácticos escritos con la letra de los padres, como demostrando, bueno, el niño cumplió, aprobarlo, pero en realidad no lo están ayudando al niño, pero están haciendo las tareas, ni siquiera están explicando, o copiar de acá hasta acá, hace esto. Entonces me parece, y muchas veces yo a veces, que son discusiones de casa, estoy más preocupada por ayudar a los chicos del colegio que para ayudar a mis propios hijos. Porque yo digo, bueno, sí, ya lo van a hacer, me va a ayudar mi madre, pero es como que esta responsabilidad me lleva más tiempo, esta vocación. Y vemos que muchas veces los padres no acompañan en eso. Como que no sé, a nadie se le ocurriría decir a un ingeniero que por vocación te haga un puente gratis. Pero la educación sí tiene que estar, como que la vocación va y terminamos siendo responsables y poco empáticos si no entendemos por las situaciones que pasa la familia. Y tener que, no sé si tolerar, pero hacer como la vista gorda cuando ves una tarea que evidentemente no pudo hacer nunca un niño de 3er grado porque son palabras copy-pega del Google que no. Y bueno, y vemos también, bueno, yo por lo menos en mi 3er grado, ellos por ahí son más grandes, pueden trabajar más igual que la secundaria, pero los padres a veces me parece que no están de acuerdo con la virtualidad, por supuesto, pero no lo estamos sabiendo manejar ni los docentes, que esta tecnología, ni los docentes, ni como padres podemos llegar a hacer una educación, no se puede. Sí, se entendió porque me compliqué. Divisiones así, lo vamos diciendo, como tenemos a veces el relato con otra compañera, de decir, mira, aplicarlo de esta manera. El tema de la virtualidad creo que nos superó a todos. En mi familia somos todos muy tecnológicos y aún así nos superaba el tema de, por ahí estaba mi marido, mi marido estudiando para la facultad con una computadora, yo estaba con otra, las chicas estaban con el celular y había un momento que estábamos todos o yo dando la clase virtual, las chicas recibiendo, mi marido con una clase de su profesor y cada uno en un rincón. Y yo a veces, mis hijas me decían, mami, yo así no puedo. A mí me pasaba con una de mis hijas, se organizó re bien, pero la otra no le encontró la vuelta a la virtualidad nunca, y maneja muy bien el tema de lo que es toda la tecnología, pero a ella le faltaba su profesora. Me decía, a mí si no me lo explican no lo voy a entender. Entonces creo que también nos había superado, porque yo en ese momento, que por ahí mi hija es muy independiente, y nunca le había explicado nada, porque siempre iba sola, ella hacía las tareas,
fue el momento que me tuve que parar yo y decir, no, bueno, nos sentemos a hablar. Entonces después cuando uno hace como esta reflexión, creo que a todos nos pasó de que no sabíamos cómo encarar esto, si le ayudabas, si no le ayudabas. Veía como con los alumnos también me pasaba, mire señor, no sé cómo hacerlo, y a veces uno tenía que estar, como decía Patricia, las 24 horas con el celular. Nuestro número creo que es popular, por lo menos en toda la comunidad educativa. Nuestros números son así de teléfono, porque bueno, los tienen todos, y creo que también nos pasó esto, que nos superó y que no tenemos como otro decir, bueno, pasó antes y se manejó de esta manera. ¿Sí? Estamos como improvisando y seguimos improvisando, y hasta los que a nosotros nos dirigen nos están improvisando, porque nosotros el año pasado, nos ha pasado, con Patricia somos compañeras, y nos pasaba de tener guías listas, aprobadas, y que nos digan está mal, desde el ministerio. Entonces eso también a nosotros nos superaba. Yo me acuerdo una semana de haber terminado llorando, de haber hecho 4 veces la misma guía, y cambiarla, decir, bueno, yo también tengo mi familia, también tenía que preparar lo que había preparado, lo tenía que preparar de otra manera. Entonces era como que todos hemos improvisado y estamos saliendo a flote, no sé, porque le hemos puesto mucha buena voluntad a todo lo que hacemos, pero ha sido muy desgastante en ese sentido de todo lo que es administrativo. Creo que ha sido muy desgastante para nosotros. No sé si tanto el trabajar a lo que era la virtualidad, por lo menos yo con el grupito que yo tenía los iba llevando, los llamaba, y también me pasaba lo mismo que decía Patricia, de que a veces uno los llama y ya agarraba el teléfono a la madre y te empezaba a contar todos los problemas. Pero en mi caso yo tenía muy buena relación con una mamá que era enfermera, y ella me decía, mire señor, le llamo porque necesito que me explique esto. Y yo sabía cómo eran los horarios de ella, entonces yo le digo, bueno, llámeme a mí en este horario, yo le puedo explicar algún tema. Y un día me pasó algo de que yo estuve hablando con ella, que eran las 7 de la tarde, le expliqué todo, bueno, mañana le paso las guías. A las 9 de la noche me avisaron que le había dado un infarto. Y yo le decía, pero bueno, ella trabajaba, tenía dos trabajos, estaba muy agotada, me decía, señor, yo no doy más, me quiero tomar una anestesia, pero estamos agotados y todo, y bueno, y lamentablemente falleció. Y este año me toca otra vez esos niños, y bonitos, están en esa necesidad del abrazo, de por ahí estar, de vernos y señor, y digo, ¿cómo estás? Nos ponemos a charlar, y nos sentamos a veces a hablar y desde la mano, tomarnos de la mano, y bueno, y escucharlos desde lo que ellos sienten, ¿no? Porque ha sido muy fuerte para ellos esto de perder a su mamá, después se les enfermaron sus abuelos, también fallecieron de COVID, así que ha sido como una familia que también pobrecita ha sufrido mucho, y en esto también de acompañar, ¿no? Que somos también la oreja, el psicólogo, el que vamos acompañando. Sí, esto de la virtualidad costó no solo a los maestros, como están diciendo, sino a los mismos alumnos que recibían las guías. En el caso nuestro, hemos comprado un celular más para que se pueda trabajar, pero igual, yo cuando salgo a trabajar dejo el celular en casa para que los chicos puedan trabajar en horario coordinado que ponen los profes. Porque los profes dicen, bueno, de la 1 hasta las 2 estamos con historia, con lengua, con la materia que les toque ese día. Y yo en ese horario me voy y me llevo el teléfono.
yo me llevo el teléfono y a mí me llegan los mensajes de las guías y todo eso. ¿Y qué hago yo con eso si lo necesitan en casa? Entonces sí, y costó horrores que los chicos enganchen la virtualidad. La verdad que costó un montón. Y también pasaba esto que dicen ustedes, de que por ahí eran las 7 de la tarde y tenía, por ejemplo, Zaira llamaba a un profesor: mire, profe, sabe que no le entiendo. Y se tomaban el tiempo, no sé si por ahí decía, otra vez tengo que explicar, pero se tomaban el tiempo y le explicaban nuevamente cómo era el punto que ella pedía. Así nos ha pasado con los 3. Y no me convence en lo particular la virtualidad. No, porque no se les explica bien, los chicos no entienden. Ellos dicen: yo quiero que el profe me diga a mí las cosas. Yo quiero que la profe me diga esto es así, esto no es así. Porque en realidad cuando te mandan un audio y vos lo entendés, lo escuchás 2 o 3 veces y no entendés, pero no es lo mismo levantar la mano y decir: profe, ¿me vuelve a explicar? Bueno, eso, la conclusión es que sí entiendo que la virtualidad nos costó mucho y está bueno porque estamos aprendiendo a usar esto que en un futuro nos va a servir un montón. Pero la humanidad, el estar con el contacto con el otro es espectacular. En el grupo nuestro de la catequesis también nos cuesta que nos respondan las preguntas o las guías. Por ahí nos ponemos como cansadores diciendo: necesitamos que nos respondan, contestan, aunque sea privado, a la hora que sea, como ustedes, pero no contestan. Y bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes, que sí entiendo a los maestros y a los alumnos, porque lo he vivido como parte de afuera de los maestros, como padre, como que la tecnología no está integrada en casa y ahora sí, es una familia más, o sea, un grupo de la familia, alguien más que se integró. Una pregunta: antes de la pandemia, ¿la educación estaba mejor? Eso estaba por decir justamente, que la virtualidad sí hizo un quiebre, ¿no? Con esto, pero la educación anterior, la palabra del docente ya no tenía valor. Yo te pongo una mala nota porque merecías ese 3 y al día siguiente tenían los papás pidiendo explicaciones de que por qué le había puesto ese 3 al niño si en la casa lo sabía hacer. Entonces, no, tu señora está loca, ¿cómo te va a dar eso? O sea, era como que ya con el tiempo y entre los paros y que las paritarias y que los docentes esto, entonces como que el docente, como te dije recién, tiene que educar por vocación, por nada más. Pero sí está de acuerdo el padre en la forma que te da la educación, porque si te pido mucho, sos muy molesta, que pedís muchas tareas, que no tengo dinero, que material, si no pedís nada, al final esta maestra es del positivismo. Entonces como que ahora hay que tratar de agradar a los padres para poder educar a los chicos. Y hay que ver si los padres están de acuerdo cómo se le da la educación a los chicos, independientemente de la pandemia. Pero es padres pidiendo explicaciones a docentes de notas, o mensajitos de su hijo y tal cosa. No, como mi hijo, si en mi casa se porta bien, ¿cómo va a decir que acá en la escuela se porta mal? Son 2 personas diferentes, los niños en la casa y el niño en la escuela. Una interrogante, ¿no? Porque en esto de la proyección, de la invitación del Papa a un plan educativo global, está hablando también de un futuro y también de un pasado, que cómo estaba la educación deshumanizada, bueno, todo lo que fue saliendo, no solo en cuanto a los alumnos, sino también para los educadores. Entonces pensaba, cuando vuelva, como dicen, a la normalidad, ¿qué cosas se tomarían en cuenta de aquí en más? ¿Qué cosas uno dice, esto no lo quiero ya, porque nos dimos cuenta que no favorecía? Me parece que esto que hemos vivido es algo como un cachetazo, claro, decir, bueno, ¿y qué es lo que recogemos? Bueno, pero también desechamos de lo que decimos, esto no lo queremos más.
Me parece que eso es a la hora de pensar, es un desafío, ¿no? Y por eso está puesto como un desafío en esto de la asamblea eclesial, ¿no? Es una pregunta también, no es que yo lo tenga, es para ustedes la pregunta también. Sí, esto también de la reflexión sobre la propia acción. Uno no es inocente y sabe que también la educación sirve para perpetuar algunas cosas y para ser agentes de cambio de otras. Y también sirve para imponer algunas ideologías. O sea, sabemos que es de utilidad para eso. Nosotros como docentes cristianos tenemos que luchar y lidiar, por ejemplo, negándonos a decir que el aborto es un derecho, porque soy cristiano, yo no voy a enseñar eso, por más que una ley integral de educación me diga que es un derecho. O sea, nosotros, digo, los docentes también tenemos que empezar a afinar nuestro oído y nuestra mirada sobre la propia acción y aprovechar estos espacios de libertad que tenemos dentro del aula para también poner de manifiesto nuestra humanidad y nuestra creencia profunda. Y a mí me da miedo que no se reflexione, que no se piense sobre el accionar docente. Por más que una ley me diga que matar una vida está bien, yo realmente lo creo, lo vivo, creo que eso también nos lleva a nosotros a un desequilibrio en cuanto a lo que estamos haciendo. A mí me ha tocado que me llamen de dirección porque puse un cuento que hablaba de Dios. Digo, ¿pero por qué? ¿Por qué habla de Dios? O sea, no me parece que esté mal. Y inclusive a mis directivos le había venido desde la supervisión que nos habían revisado un cuento que habíamos mandado en una guía, porque el cuento se llama El Rey Feliz, que era un rey que era infeliz hasta que conoce un pastor que había conocido a Dios y que había demostrado que la felicidad no estaba en la riqueza. Y lo habíamos tomado por el lado de que la felicidad no está en la riqueza. Pero esa bajada de que me cuestionan hasta mi creencia como profesional, como persona, digo, o sea, no hay que ser tan inocente y pensar que estamos educando para el bien. Hay muchas cosas que atraviesan la realidad educativa que no son de Dios y tenemos que aprender a discernir. Y creo que es el gran desafío, el discernimiento de parte de quienes tenemos la posibilidad de educar, no de instruir, de educar. No digo que lo que te pasó es una clara cuestión ideológica, más que la mención de Dios. Porque a mí me pasó en un colegio de Estado algo parecido. Entonces le respondí con el preámbulo de la Constitución. Yo pensé, entonces, cuando dice, tenés derecho a réplica, le puso el primer párrafo de la Constitución, fuente de toda razón y justicia. ¿Sabe qué? Se callaron la boca, no me molestaron más. O sea, este hecho ideológico, ¿no?, de no respetar la posibilidad de que hay otros que piensan distinto. Yo tengo que respetar que vos pensás distinto que yo, pero vos tenés el derecho a no respetar que yo piense distinto que vos. Claramente un contenido ideológico, no un contenido pedagógico. Un tema serio dentro, no solamente del tema del ESI, que se da en todo donde hemos vivido, la facultad se vive también. Yo doy clases en la facultad católica, el 90% de las chicas fueron con los pañuelos verdes. Y la que iba con pañuelo celeste decían que era una retrógrada.
el patriarcado, el matriarcado. Bueno, son estas cosas, ¿no? Con las cuales hay que no pelear, pero sí dar a conocer el punto de vista que uno tiene, con respeto. Yo te respeto, vos me respetás. En el ámbito académico se ve mucho, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Ahora con esto que ustedes sacaron de la Constitución, hace poco estuvimos con una diputada, ¿no? Fue diputada. Claro, Nancy Abelín. Y compartiendo un poco con ella, a mí me fue así como algo muy fuerte. Por esto que decías vos, Silvina, si realmente la pandemia está poniendo en crisis el tema de la educación, o ya estaba antes, ¿no? Claro. Y en todo caso la hace más grande, porque esto que ustedes decían de lo digital empieza como a ensanchar más la brecha, ¿no? Pero ella no, a mí me fue muy llamativo un dato que ella nos daba, en cuanto a la época de Sarmiento, nos hablaba ella de nuestros, bueno, mal dicho próceres, pero estábamos hablando en ese momento de Sarmiento. No, y decía esto, ¿no? Una de las cosas muy buenas que aportó Sarmiento a nuestro país es la posibilidad de los docentes y de la educación, ¿no? Y que desde él en adelante muchos presidentes se preocuparon por erradicar el alto nivel de analfabetismo que había en nuestro país. Yo estoy hablando de Argentina, no estoy hablando de otros países. Pero ahora lo que se está viendo como cada vez más grave es que nuestro mismo gobierno, de hace muchos años atrás que venimos, van empobreciendo cada vez más esto que en realidad fue una conquista de nuestra historia, ¿no? Como país, lo está empobreciendo cada vez más, ¿no? Y decía esto ella, nuestros jóvenes hoy y los que van a venir, cada vez son más los que podemos considerar analfabetos en nuestro país, con todos los medios que tenemos, ¿no? De que un niño no pueda saber leer hasta adulto, y el que tenga la suerte, digamos. Hace un ratito una de las hermanas me compartía un comentario de su hermana que sería bueno que lo cuente, me parece que es muy rico. Y esto, ¿no? Digo, me quedaba pensando en eso, ¿no? Como acá no se trata de pelear contra una pandemia. Estamos luchando también y forjando y preparando un futuro, ¿no? Y a mí me parece muy importante, a mí lo que me fue fuerte de esta mujer, lo que a mí me transmitió lo que ella decía, con esto que decías vos, Mónica, del ejemplo, era esto de la pasión de saber y de conocer tu historia, para no repetirlo, ¿no? O para no dejar que te engañen o te embauquen. Y concretamente esto que dicen ustedes, mirá lo que tuviste que recurrir vos, o vos, Patri, voy a la Constitución, que a mí la Constitución me ampara, no es cualquier papelito. ¿Se entiende? Es el deseo de toda una nación ahí expresado, ¿no? Digo, no es un proyecto de pueblo y de nación, no es cualquier papelito. Díganme, ¿quiénes de ustedes se acuerdan de memoria de la Constitución? O el preámbulo, perdón. Bueno, pero ¿quién se lo recuerda? ¿Quién vive de quién hace referencia a esas cosas? ¿No? Digo, que es importante esto, ¿no? Como esta cosa, esto le corresponde a otros, pero a ver, hay muchas cosas que ya las tenemos, ¿no? Y de alguna manera las estamos dejando perder, ¿no? Digo, me parecía eso también traerlo. Digo, no sé si después querían compartir el testimonio que decía hace un rato. Yo justamente quería estar pisando. Quería aportar algo un poco en esa dirección, por eso lo hago ahora. A mí me quedaron resonando 2 o 3 cosas en el ejercicio de escucha. Uno, el frasco vacío que dijo Tato. Otro, esto de venga y que
se quedaron con él, ¿no? Y otro es todo este panorama que el Papa y nuestro episcopado, bueno, toda la Iglesia nos está poniendo, ¿no?, en el horizonte. El frasco vacío, quiero decir esto, que nadie, ninguno, ni los que educan, ni los sujetos de la educación, que siempre la medida de la educación es el alumno, no el profesor, ¿no? Decía Pestalozzi, creo. Parece que muchas veces la tentación es olvidar todos los contenidos que siempre vienen de arriba para abajo. En el fondo, hace mucho tiempo que está en crisis el proyecto educativo, ¿no? El proyecto educativo responde a lo que todos los argentinos, la mayoría y lo mejor de los argentinos queremos, hemos recibido como legado y queremos transmitir como legado para el futuro. Esto de confrontar con la Constitución Nacional, por ahí lo hablaba, de pasada lo conversábamos con Tato. ¿Cuál es el proyecto de nación que queremos? Es en continuidad con eso, es otra que no tiene nada que ver, es lo que nos van a imponer todas las ideologías de turno, lo que viene de afuera, además ideologías manejadas por los afanes políticos y económicos, eso lo vamos a tratar mañana, ¿no? Es decir, en el fondo todo esto nos desafía a decir qué queremos para nuestro futuro, qué queremos para nuestros hijos, ¿no?, para la generación que viene. Pero también teniendo en cuenta esto del frasco vacío, lo que queremos, lo que nos proponen como transmisión, es lo que los alumnos o los educandos necesitan, están experimentando como necesidad para aprender a vivir. Es decir, cómo, bueno, Santo Tomás, Sócrates, qué sé yo, todos los grandes educadores, lo que ahora que estamos en movimiento de escucha, en actitud de escucha, ¿qué es lo que necesitan ellos? Y el padre Luis tenía una frase cuando hoy cantamos la canción de la novena del año del pastoreo, ¿no? Y el padre Luis, me acuerdo que cuando hacíamos la canción decía, el pastor sabe no solo lo que le pide el rebaño, sino sabe que el rebaño está pidiendo otras cosas que no las sabe formular, ¿no? Cuando los chicos piden, qué sé yo, los hijos piden, ustedes saben más que yo sí sé lo que me contestaron mi mamá y mi papá, ¿no? No, pero el otro tiene esta marca, a mí la marca no me importa nada, usted tenés que vestir o calzar, sí, pero el otro, ¿se entiende? ¿Qué es lo primero que dicen? Los ayudamos a que formulen sus grandes preguntas como personas. Y esto que decía, que comentaba el padre Luis del Evangelio, vengan y vean, y no sé, algunos exégetas dicen que ese mismo verbo que dice, y fueron y vieron dónde moraba, es el mismo verbo que Jesús usa en el Evangelio de Juan diciendo, permanezcan en mi amor, permanezcan en esta conciencia. No sé si se entiende, ¿no? Es decir, ¿y qué es eso que decíamos ayer en la familia, ¿no? ¿Qué es lo que queremos transmitir? Estar más abajo, más arriba de Rusia, Estados Unidos, China o no sé qué con la tecnología, o cuál es nuestra originalidad como argentinos. Esto yo me lo pregunto mucho, ¿no? Como argentino cristiano, pero también como argentino judío, como argentino evangélico, como, qué sé yo,
cuando yo era joven, en muchas cosas coincidía más con Alfredo Palacio, yo por vieja, que con otro político cristiano, ¿no? La frase que está acá en la hojita, con esto del pacto global, de lo que habla Francisco, el pacto tiene como una de sus metas principales el fomentar una educación a la solidaridad universal y a un nuevo humanismo, en medio de un cambio de época que toma fuerza con la pandemia y en el cual se busca crear mayor conciencia. Pues no podemos hacer un cambio sin educar a ese cambio. Me parece que es un tiempo propicio para eso. Y el Papa dijo una cosa muy fuerte, todos los que en esta asamblea quieran colaborar tienen que estar dispuestos a cambiar todo, absolutamente todo. El que no esté dispuesto a cambiar algo va a gustar. Muy fuerte, el Papa en un momento. ¿Tú tenías algo de comentario? ¿No era eso? Es directora también de Posito, dice: mi aporte a la educación es ser fiel al llamado recibido para conducir una institución educativa. Siempre concebí y viví que Dios me ha llamado y me escogió para estar en ese lugar. A veces no es fácil, más en el contexto que estamos viviendo. Más allá de la pandemia hay otros factores que atacan más a la educación que el mismísimo virus, como es la política descontextualizada e inhumana que nos dirige actualmente, a veces dejándonos mudos y con las manos atadas, como diciéndonos: ustedes nada podrán hacer para cambiar esto. Y es ahí donde, como creyente, me empiezo a preguntar: ¿cómo estar cerca? ¿Cómo acompañar? ¿Cómo acercar brechas? En mi familia contribuyo a la educación mostrándoles a mis hijos el valor que tienen sus docentes para que aprendan a valorarlos, a escucharlos, para que sean sus referentes, para que sean respetuosos y reconozcan la autoridad. Deseo que ellos sean agradecidos de sus maestros y los amen. En los jóvenes, ella es directora de la escuela secundaria, busco centrarlos en Cristo, que en todos sus proyectos Cristo esté presente. Una acción concreta es darles lugar a los estudiantes cuando egresan para que se realicen sus prácticas profesionales y, si es posible, incorporarlos como docentes o como personal de la institución cuando esto es posible. Y siempre referenciamos cuando agradecen diciéndoles: sabemos lo que hemos sembrado en tu corazón cuando pasaste por nuestras aulas. Por eso confiamos que serás un buen profesional y docente. Y la verdad que las nuevas generaciones van respondiendo, van haciendo un camino. Tratamos de descubrir los sueños y deseos que hay en su corazón y acompañarlos para superar aquellas dificultades y obstáculos que encuentran en el camino. Una palabra clave para mí es acompañar. En nuestra patria, convencido de que lo que sembramos en donde sea que sea, dará su fruto. Por eso es importante prestar atención a lo que enseñamos. El que quiera saber más es más largo. Sí, es más largo.
y que no estamos frente a tanto vacío dentro del Padre de la Cruz, dice que el centro del hombre es Dios. No nos olvidemos que formar que permanezcan y están los jóvenes más adentro de lo que desea es amar y amar con mayor cuidado. Muy bien, continuamos con la misa. Le presentamos ahora al Señor nuestra oración comunitaria. A cada intención cantamos. Te pedimos por el Papa Francisco, por su salud. Dale las fuerzas que necesita para seguir conduciendo al pueblo de Dios con la sabiduría y espíritu de profecía que viene de vos. Señor, tu palabra es viva, escúchanos. Por los que gobiernan nuestros pueblos, para que ejerzan su servicio en favor del bien común y sin intereses mezquinos. Señor, tu palabra es viva, escúchanos. Te pedimos perdón, Jesús, porque esta pandemia puso de manifiesto que nuestra educación solo es privilegio de unos pocos, porque muchos niños perdieron el interés por aprender y muchos jóvenes se quedaron estancados sin tener proyectos a futuro, en especial aquellos de realidades más frágiles y desprotegidas. Señor, tu palabra es viva, escúchanos. Te damos gracias por tantos educadores y padres generadores de cultura, de fraternidad, de paz, de justicia en nuestra sociedad, porque se pusieron la educación al hombro creando puentes, nuevos recursos, revalorizando sus prioridades para poner al servicio lo mejor de cada uno. Atiende, Padre bueno, la súplica que hoy te dirigimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ofrecemos junto al pan y vino nuestros esfuerzos y esperanzas para una humanidad nueva según el proyecto amoroso del Padre. Cantamos coplas del Yarabí. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio en medio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos esta cruz, para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda. Señor, instruidos en el ejemplo de la bienaventurada Virgen María y amparados por su protección, te presentamos con alegría estos dones. Concédenos
que fieles a nuestra condición de bautizados, te sirvamos a ti y a los hermanos con un corazón sincero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en esta conmemoración de Santa María siempre Virgen. Ella, asociada íntimamente al misterio de Cristo, no cesa de engendrar nuevos hijos con la Iglesia, a los que estimula con amor y atrae con su ejemplo, para conducirlos a la caridad perfecta. Ella es modelo de vida evangélica y por eso de ella nosotros aprendemos. Con su inspiración nos enseña a amarte sobre todas las cosas. Con su actitud nos mueve a contemplar tu palabra y con su corazón nos impulsa al servicio de los hermanos. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos y proclamamos tu nombre diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelva. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente
que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con nuestro querido Papa Francisco, con nuestro Padre Obispo Jorge, con Carlos María, su Obispo Auxiliar, y todos los pastores que cuidan de su pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sabiendo que somos hijos de Dios, acudimos confiados al Padre. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es El reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Jesús, nuestro Maestro, se hace comida para nuestro peregrinar. Nos acercamos a la mesa para recibirlo y, transformados por él, cantamos mientras vas de camino. Mientras vas de camino.
Oremos. Fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, te suplicamos, Señor, que la gracia de tu amor nos disponga a seguir de cerca las virtudes de la bienaventurada Virgen María. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. También contigo. Que por intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, descienda sobre nosotros y nuestras familias la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado la misa, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Somos llamados a ser fermento en la masa. Nuestra sociedad, nuestra cultura necesita un cambio profundo que nos renueve en el amor, la libertad y la solidaridad. Escuchando la llamada de Dios que nos impulsa a ser parte de este proyecto, cantamos María, escucha de Dios. Un tiempo, un espacio, y el diablo puede